Bueno, la agroecología es importante ya que es un sistema alimentario que permite a las comunidades tener una mayor seguridad y soberanía alimentaria, porque al ser un sistema más amigable con el medio ambiente va a permitir un buen aprovechamiento y un buen uso de los suelos, lo cual a la larga va a permitir tener una mayor producción de alimentos. Asimismo, es importante tener una alimentación orgánica, ya que varias investigaciones, incluso la misma Organización Mundial de la Salud, ha demostrado que el consumo de alimentos con agrotóxicos tiene efectos para la salud del ser humano, principalmente en el sistema reproductivo, tiene efectos negativos para los fetos, lo que llamamos efectos teratógenos, malformaciones congénitas, defectos en el túbulo neural, y también se ha demostrado que tiene efectos en el sistema inmunológico. Cuando hablamos de una alimentación saludable nos referimos a aquella que nos brinda todos los nutrientes esenciales y la energía que cada ser humano necesita para cumplir diariamente con sus funciones o con sus tareas diarias. Asimismo, la alimentación saludable es aquella que nos previene de cualquier tipo de malnutrición, sea por exceso o por déficit, y que asimismo nos ayuda a prevenir varias enfermedades como es la diabetes, la hipertensión, la osteoporosis, la anemia y varios tipos de cáncer. Entonces, algunas recomendaciones para tener una alimentación saludable es primero que tengamos una alimentación variada, porque los seres humanos requerimos varios nutrientes que un solo alimento no nos va a poder brindar. Lo segundo sería tener un buen consumo de frutas y verduras, más o menos 5 porciones en el día. ¿Por qué? Porque las frutas y las verduras nos brindan vitaminas, minerales, antioxidantes y fibra que son fundamentales para nuestra salud cardiovascular. La alimentación orgánica nos ayuda entonces a la preservación de la salud nuestra y de toda nuestra familia. Sin embargo, es muy importante seguir algunas recomendaciones, porque así los alimentos sean orgánicos, al ser extraídos de la tierra pueden contener algunos microorganismos. Entonces es muy importante que una vez cosechemos los alimentos les hagamos una buena limpieza y una posterior desinfección. ¿Cómo vamos a lavar nuestros alimentos? Por ejemplo, yo acabo de cosechar el tomate. Entonces los pongo en una olla con agua jabonosa, puede ser con jabón de lavaplatos, y los estrego lo suficiente que les salga toda la tierra. Posteriormente los vamos a enjuagar, y si queremos hacer una desinfección, entonces vamos a tomar por 1 litro de agua, vamos a tomar 2 centímetros de hipoclorito o límpido, que normalmente llamamos, y vamos a dejar remojando estos alimentos durante 5 minutos. Posteriormente los vamos a enjuagar y los vamos a secar muy bien para que estos alimentos no se queden conservando la humedad, y ya estos alimentos son seguros para el consumo del hogar. El uso del límpido no va a generar ningún daño en los alimentos, porque estamos hablando de concentraciones para uso doméstico que es más o menos, casi siempre es al 5.25%, e igualmente después de hacer esa desinfección vamos a retirar los residuos bajo chorro de agua, entonces realmente no va a generar como ningún daño o ningún efecto perverso en el alimento. La recomendación sería, por ejemplo, que consumamos una porción de verdura en el almuerzo y otra porción de verdura en la cena, y que nos consumamos una fruta, puede ser en el desayuno, otra en la media mañana y otra en la media tarde. Otra recomendación sería el consumo de lácteos, más o menos entre 2 a 3 porciones para poder cubrir nuestros requerimientos de calcio. ¿Qué sería una porción de lácteo? Puede ser un vaso de yogur, un vaso de leche, de kumis o una tajada mediana de quesito. Bueno, también consumir lo más frecuentemente posible, pueden ser 3 veces a la semana, lo que son granos o leguminosas, o sea, frijol, lenteja, garbanzo, soya o arveja seca, porque son alimentos con un alto valor nutricional, nos brindan proteína, nos brindan fibra y complementan mucho nuestra alimentación. Otra recomendación sería que consumamos cereales, preferiblemente de granos enteros, ¿cierto? O sea, integrales, porque esto nos van a brindar más fibra que nos va a ayudar con nuestro tránsito intestinal. Otra recomendación sería frente al consumo de carnes o productos de fuente animal, puede ser también huevo para aquellas personas que no consumen carne, ojalá consumirlo entonces diariamente. Bueno, entonces vamos a hablar un poco del vegetarianismo.
Una persona vegetariana es aquella que no consume carne de ningún animal, o incluso algunas personas que no consumen ningún tipo de productos de origen animal, como puede ser el huevo, la leche o inclusive la miel. Es muy importante destacar que hoy en día el vegetarianismo está creciendo, más o menos entre un 6 y un 9% de la población a nivel mundial es vegetariana, excluyendo la India. Pero hoy en día pues es una tendencia que está creciendo mucho, entonces es muy importante tener en cuenta algunas recomendaciones. Algunas personas son vegetarianas pero consumen huevo, consumen leche, entonces para estas personas va a ser mucho más fácil cumplir sus requerimientos, principalmente de proteína, que de pronto es el nutriente que puede encontrarse más deficitario en las personas vegetarianas. Entonces con el huevo, con la leche, el quesito, el yogur, el kumis, con todos estos productos van a poder suplir sus requerimientos y sus necesidades, incluyéndolo diariamente en todas sus comidas del día. Y asimismo tratar de incluir diariamente una porción de leguminosas. Hablamos de leguminosas refiriéndonos a frijol, lenteja, garbanzos, arveja seca, soya. Ya tenemos también unas personas que son veganas, es decir, que no consumen ningún tipo de producto de origen animal. Entonces para estas personas la alimentación va a ser un poquito más compleja, va a requerir entonces consumir bastante leguminosas porque son alimentos vegetales que nos brindan por ejemplo proteína, nos brindan también alguna cantidad de hierro que es importante pues suplir en ellos porque normalmente se encuentra deficitario. Igualmente estas personas requieren mucho acompañamiento del profesional porque pueden tener algunos nutrientes en deficiencia. Un ejemplo para estas personas es que en su desayuno se hagan una arepa de garbanzos, puede ser con tofu. En su almuerzo pueden incluir por ejemplo una sopa de frijoles con torticas de lenteja y en la noche hacer una ensalada con blanquillo. Entonces ahí estarían por ejemplo 4 porciones de leguminosas. Entonces para estas personas va a ser muy importante tanto aprender a cocinar como aprender a cultivar, ¿cierto? Tener sus propias huertas caseras les va a dar la posibilidad de tener una mayor variedad en la alimentación, cultivar sus alimentos de preferencia, ricos en nutrientes. Entonces la invitación es a que formemos nuestras huertas caseras para nosotros suplir nuestra alimentación. Van a haber algunos alimentos que requieren cierto tipo de procesos, por ejemplo las leguminosas van a requerir para una mayor biodisponibilidad en nuestro organismo que sean remojadas y que pasen también por un proceso de cocción. Lo mismo que las carnes también van a requerir un proceso de cocción. Pero cuando hablamos de los productos que nosotros tenemos en nuestras huertas, lo que son frutas, verduras, pues entonces estos alimentos no deben pasar por procesos de cocción. Muchas personas preguntan si las verduras entonces es bueno o no cocinarlas. La respuesta es no. ¿Por qué? Porque se pueden perder muchos nutrientes en ese proceso de cocción. Algunas entonces las vamos a poder someter al vapor. Entonces el vapor va a ser como el mejor método de cocción para las verduras, porque muchas veces algunas personas quieren hacer algo nutritivo, hacen una sopa de verduras, pero ¿qué pasa? Dejan la olla pitando y pitando por 1 o 2 horas, entonces claro, ahí va a haber efectivamente una pérdida de nutrientes. También es importante recordar frente a la transformación de los alimentos el proceso del pelado. Eso de qué va a depender de cada organismo. Entonces muchas personas preguntan si es bueno pelar el pepino, el tomate, el pimentón. Si estamos hablando de que es una agricultura ecológica, orgánica, pues realmente no es necesario pelar nuestros vegetales. Ya si alguna persona de pronto sufre del colon irritable, entonces ¿cierto? Cada organismo será diferente. A algunas personas les cae mal el pimentón con cáscara, a otras inclusive quitándole la cáscara les sigue cayendo mal. Entonces recordar que los procesos de alimentación y de nutrición son muy específicos para cada persona. Por ejemplo, la papa. La papa puede tener algunos antinutrientes en su cáscara, pero a su vez la papa, por ejemplo, es un alimento que es fuente de vitamina C. Muchas personas no lo saben, pero la papa es fuente de vitamina C y entonces por ese lado sería bueno consumírnoslo con cáscara. Entonces, ¿cuál es la recomendación? No ser, digamos, tan lineales o tan estrictos. Unas veces puedo comerme los alimentos con cáscara, otras veces sin cáscara, ¿cierto? Va a depender de cada organismo. La alimentación, por eso hablamos de que debe ser variada. Bueno, entonces vamos a hablar de algunas combinaciones de alimentos que pueden ser benéficas para nuestra salud.
Por ejemplo, consumir leguminosas acompañado de cereales, es decir, acompañar los frijoles, las lentejas, los garbanzos con cereales como el maíz, el arroz, el trigo. ¿Por qué? Porque estos alimentos se complementan entre sí en su proteína. Otra recomendación es que esas mismas leguminosas nos las consumamos con algún alimento que sea fuente de vitamina C. Por ejemplo, que nos tomemos un jugo de guayaba o nos comamos una naranja, kiwi, fresa, porque la vitamina C va a permitir que esa absorción del hierro de estos alimentos sea más eficiente en nuestro organismo. Otra recomendación es el calcio con la lactosa, que quiere decir que dentro de nuestras posibilidades consumamos leche normal con lactosa, que la leche deslactosada sea únicamente para las personas que son intolerantes a la lactosa. A veces nosotros dejamos de consumir alimentos simplemente por modas o por creencias o porque creemos que la leche deslactosada es más saludable. La lactosa es el azúcar de la leche, es el azúcar natural de la leche, y los seres humanos pues tenemos la capacidad de desdoblar porque tenemos la enzima que nos ayuda pues a desdoblar esa lactosa. Algunas personas la pierden, pero entonces si nosotros la leche normal nos cae bien, ese es el ideal, que la consumamos normal porque esa lactosa nos va a permitir tener un mejor aprovechamiento de ese calcio. Ahora, ¿qué recomendaciones de alimentos que no deberíamos pues combinar? Sería básicamente las leguminosas con los lácteos. Entonces ojalá los lácteos los consumamos en otro momento del día diferente a cuando estamos comiendo esas leguminosas. ¿Por qué? Porque el hierro que contienen estas leguminosas no se va a absorber tan bien debido al calcio de estos lácteos. Bueno, la transformación de los alimentos ha sido importante a lo largo de la historia porque esta nos ha permitido tener una mayor asimilación de los nutrientes que contienen los alimentos. Básicamente esa es la razón por la cual los seres humanos hacemos transformación de los alimentos, pero también por una muy importante, y es para darles una mayor palatabilidad, para satisfacer a nuestros órganos de los sentidos, ¿cierto? Hablamos entonces de características organolépticas de los alimentos. Y es que alimentarnos no es solamente una cuestión de nutrir nuestro cuerpo, sino que también es una experiencia sensorial y una experiencia social que nos ayuda a comunicarnos y relacionarnos con los otros seres humanos y también con el entorno.